Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, que la gracia del Espíritu Santo, que la comunión del Espíritu Santo sea en sus vidas, que el día de hoy sea otro de aquellos días que juntos podemos encontrar al Señor en su palabra. Cada semana estamos pendientes, orando por ustedes para que permanezcan firmes en el camino del Señor, porque los tiempos son malos, tiempos difíciles, tiempos de gran apostasía. Muchos serán probados. Dice el Señor que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, dice. Y ¿qué garantía podemos tener? La presencia del Señor en nuestras vidas, la presencia de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Como Juan escribió a sus lectores, ustedes tienen la unción del Santo y conocen la verdad. Viven en la luz, viven en la justicia, evidencias de que hemos nacido de nuevo, como vimos el domingo pasado. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que va a venir a fortalecer nuestras vidas y a que nada del engaño de este mundo y de Satanás pueda afectarnos, sino que aunque seamos probados, permanezcamos firmes. Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, fueron fieles a la fe en su Dios estando en Babilonia. El Señor requiere de nosotros también que seamos fieles en este tiempo final. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, te pedimos que hables a nuestros corazones, que transmitas, Señor, habilidosamente, como todo tú lo sabes hacer, lo que necesitamos oír. Señor, la dirección que solo tu Espíritu puede darnos, la palabra de consuelo, de exhortación, de ánimo que muchos nosotros necesitamos en estos días. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Juan, escribiendo en su carta, dice que en sus días ya se habían levantado muchos anticristos. Y esa es una evidencia de que estamos en los últimos tiempos. Imagínense, hace 2000 años el apóstol Juan creía que ya estaban en los últimos tiempos. Nosotros hemos llegado a este tiempo, 2000 años, 2000 y veintitantos años después, y no hay duda que estamos en los últimos tiempos. Habrá unas ondas terribles de engaño, y una de las primeras advertencias, la primera, mejor dicho, que el Señor dio a sus discípulos cuando le preguntaron qué señales habrían de su venida, es que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, pero no les creáis. Bueno, después que el Señor discursó sobre el pan de vida en Juan capítulo 5 y en el capítulo 6, ese discurso conmovió a todos. O sea, mucha gente estaba siguiendo al Señor, multitudes seguían al Señor y estaban impresionados con el mensaje que Él daba, con la doctrina que enseñaba. Todos reconocían que lo que Él tenía no era fruto de una religión o fruto de un maestro humano. De hecho, Él varias veces dijo que lo que Él recibía y enseñaba venía de su Padre, o sea, a través de una comunicación y de una comunión. De hecho, Él no era un autodidacta, no era su interpretación, sino inmediatamente Él ligaba esa inspiración como hombre a su Padre Celestial. Entonces,
la gente lo seguía. De hecho, leemos varias veces diciendo que él enseñaba con autoridad y no como los fariseos. ¿Por qué? Esa autoridad viene por el conocimiento de la palabra, viene por la presencia de Dios, viene también porque hay una habilidad no humana, sino divina, de poder transmitir el mensaje de Dios, y no solamente un mensaje, sino también que las personas que oyen ese mismo mensaje están recibiendo su propio mensaje. Es decir, no en el sentido de que tengan una interpretación diferente, sino que cada corazón está viviendo circunstancias diferentes y a pesar de que nuestras pruebas son en común, ¿verdad? Cada corazón es distinto. Entonces van a haber ciertos aspectos que serán de luz para esa vida. Entonces, los discípulos, y ahí podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 5, capítulo 6, que habían prácticamente 3 grupos representados allí, que eran los líderes religiosos que no aceptaban a Jesús, las multitudes, que muchos de ellos eran discípulos que seguían al Señor, y propiamente los discípulos en sí, los 12 o los apóstoles, que también eran probados y que permanecían fieles. Imagínense que hasta dentro de esos 12 había uno que el Señor dice: os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. O sea, en el sentido de la traición, en el sentido del engaño, ¿verdad? Un corazón que a pesar de estar oyendo la palabra, a pesar de estar viendo los milagros, aún así no creyó, aún así no aceptó, aún así menospreció. Imagínense solo aquella ocasión cuando estaba derramándose aquel ungüento de nardo puro. Él dijo: pero qué desperdicio. Imagínense qué concepto tenía él de Jesús, que para él era más importante aprovechar eso y venderlo y tener dinero que ungir y manifestar amor, gratitud al Señor. Entonces, por eso es que Jesús dice: uno de vosotros es diablo. Entonces, un grupo puede ser muy grande, pero en los días de Jesús, casi al final de su ministerio, mucha gente lo abandonó. Y podemos decir: ¿cómo? Yo me preguntaba, yo lo he hecho. ¿Cómo pudieron haber abandonado al Señor? ¿Cómo pudieron haber dejado esa unción preciosa de Jesús? No era un hombre cualquiera. Era Cristo, el Mesías, el Verbo de Dios hecho carne, pero que de una forma humilde se manifestaba y predicaba con toda libertad de las bellezas de los cielos para la transformación del ser humano. Pero después de discursar sobre el pan de vida, entró un conflicto muy grande en la mayoría, o sea, en la multitud, que también son llamados sus discípulos. Aquí dice: al oírlas muchos de sus discípulos, oír lo que él había enseñado, y en el capítulo 6 y verso 59 de Juan dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Quiere decir que él estaba enseñando en esa ocasión en Galilea, en una sinagoga. Y en esa sinagoga él enseñó: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, para la gente que no tenía el entendimiento, no recibió el entendimiento, que tenía dureza de corazón, incredulidad en sus corazones, esas palabras sin duda fueron interpretadas literalmente. Para mucha gente, comer la carne de un hombre o beber la sangre, no estaba, por la ley estaba prohibido beber la sangre de los animales, no digamos la de un hombre. Pero cuando Jesús está diciendo eso, realmente probó la vida de aquellas personas, porque él mismo más adelante les dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, vean ustedes, multitud, pero eran discípulos, o sea, seguidores del Señor, estaban ahí, sí, sin duda, la mayoría lo estaban siguiendo por los milagros que él hacía, por la palabra también que predicaba,
Pero ese mensaje fue algo que los conmovió. Y dice en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esta respuesta, que sí también es una pregunta, era para responder lo que antes habían dicho. Y decían, porque cuando el Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, hablando, él estaba mostrando que el pan que habían comido en el desierto, el maná, no era un pan vivo, era el pan que el Señor les había dado, pan de ángeles, dice en el libro de los Salmos, pero no era el pan que les traería vida eterna. Ahora, Cristo sí dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, era un mensaje que estaba realmente conmocionando. Era un terremoto espiritual para todos sus oyentes judíos y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? O sea, sabemos que es un hombre. ¿Cómo puede decir que ha venido del cielo? Entonces, por eso es que Jesús está diciendo, ¿por qué murmuráis? Esto os ofende lo que os estoy diciendo. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, otra vez, esto es una evidencia de haber descendido del cielo. Por eso dice, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces, él estaba dando evidencias y daba palabras, frases, oraciones impactantes que solamente aquellos que podían captar la belleza de los cielos en su vida, dejaban eso, digamos, en una reflexión intensa, constante, pero sentían en sus corazones como los propios discípulos camino de Maús, cuando dice que Jesús les estaba hablando, pero no lo podían reconocer. Es un mensaje precioso porque ellos están caminando con Él. Era Cristo resucitado, pero que no lo podían reconocer en ese momento hasta que partió el pan delante de ellos. Pero ellos mismos dan testimonio diciendo, no nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba por el camino y nos abría las escrituras. No quiere decir que iba con un pergamino, con una Biblia. Lo que está diciendo es que mencionaba textos de la Biblia y de que lo decía en Isaías, lo que decía en este otro libro, en fin. Y eso dice que les ardía el corazón. ¿Por qué? ¿A qué persona les arde el corazón cuando oyen la palabra? Solo personas que son verdaderamente discípulos, verdaderamente de fe, que no están dudando del mensaje de Dios. Puede ser que no hayan entendido claramente cada una de las cosas, porque ellos están realmente tristes de que no se estaba cumpliendo lo que Jesús había dicho. Y hoy ya es el tercer día y ellos estaban tristes. Entonces, pero eran discípulos. Y ese ardor en el corazón era una evidencia del hambre que tenían de Dios, de la sed que tenían del Señor. Y cuando oían esa palabra, era un refrigerio, era vida, vida, ese fuego de los cielos. Entonces, el propio Señor, cuando ya vio que ellos estaban murmurando y estaban teniendo una interpretación equivocada de su mensaje, hablando sobre que tenían que comer su carne y beber su sangre, entonces Él les dice, el Espíritu es el que da vida. Estoy leyendo en el capítulo 6 y verso 63. Aquí Él aclara todo y dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. No estoy hablando de que coman este cuerpo. Lo que el Señor estaba revelando es que en breve su cuerpo sería el pan. Cuando partió el pan, cuando Él instituyó la cena del Señor, Él mostró a sus discípulos que su sacrificio, que su cuerpo entregado en la cruz era el pan partido. Y por eso dice, bebed mi sangre, comed mi carne. Está hablando de la parte espiritual. Y entonces dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado
es lo que tienen que comer. Son espíritu y son vida. Entonces, las palabras, absorberlas, asimilarlas, creerlas con todo el corazón. La palabra de Dios, no la palabra del hombre, no la palabra de alguien que se dice profeta o que se dice maestro o que se muestra como lleno de visiones y de revelaciones de Dios. Todos podemos tener revelaciones del Señor, pero la verdad es que hasta nosotros mismos, como dice el propio Juan, probad los espíritus para ver si son de Dios, dice. O sea, es importante que nuestras experiencias sean parte de una vida verdadera de los cielos y no solamente una impresión sentimental o emocional. Hay tanta gente que ha dicho que su visión y lo que sucedió y la palabra que recibió y no se cumplió nada. Entonces necesitamos tener, sí, visiones y experiencias, pero que eso no sea la base de tu transformación, principalmente de aquellos que oyen, sino que sea la palabra, la verdad, como el propio Jesús está diciendo aquí. Mi doctrina no es mía, 7:16, sino de aquel que me envió. O sea, yo no estoy hablando de mi propia cuenta. Y si está hablando de parte de aquel que lo envió, no está ni añadiendo ni quitando nada, sino solamente transmitiendo lo que recibe. Si hay algo que no se cumplió, que yo dije, es pura carne, es mi propio corazón, no tiene nada. Todo lo que Dios dice tiene su cumplimiento. Como el mismo Señor dice en Isaías, así como la lluvia desciende de los cielos y riega la tierra y no vuelve vacía, así es toda palabra, toda que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Dios en su palabra es vida, en su palabra hay cumplimiento. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, el verso 17 del capítulo 7 de Juan, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, va a tener una confirmación. Si queremos agradar a Dios, sabremos, pero si no, negaremos esa palabra. En fin, entonces, aquí está el Señor aclarándoles que no es una cuestión de carne, que no es una cuestión de comer el cuerpo humano ni de beber la sangre, sino está hablando de la vida espiritual, de su sacrificio, que Él entregaría su cuerpo y derramaría su sangre para el perdón de los pecados. Pero aún así, debido también a la influencia de los líderes religiosos que estaban ahí, mucha gente no absorbió eso y dijo estas palabras. Y al oírlas, muchos de sus discípulos, capítulo 6, verso 60, dijeron, muchos de sus discípulos, escuchen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué es lo que se transmite o qué fue lo que se transmitió ahí? En otras palabras, están diciendo, ¿quién la puede aceptar? ¿Quién puede aceptar esa palabra? Para ellos fue tan difícil, a pesar de que el Señor les aclaró cuál era el mensaje, aún así ellos murmuraron y dice al final, pero hay algunos, les dice el Señor, de vosotros que no creen. Eran discípulos, pero no creían. Imagínense, ¿cómo es eso? Hay discípulos, gente que puede estar siguiendo el camino, pero todavía no creen. ¿Cómo es posible eso? Por eso es que el título de nuestro mensaje de hoy es de la incredulidad a la fe. De la incredulidad a la fe. Necesitamos permanecer firmes en la fe. Hacer a un lado toda incredulidad. Si el propio Señor hasta amonestó a Tomás y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Y él lo exhortó
porque él no había creído, y a los propios discípulos también les reprendió su incredulidad, dice, porque no habían creído aquellos que lo habían visto. En fin, nosotros siempre vamos a colocar, no es que sí como Tomás, ¿verdad? Si no pongo yo mi dedo aquí, no meto mi mano en su costado. No, si yo no lo miro, no voy a creer. No estamos dejando a un lado las experiencias maravillosas que otros pueden tener y creerlo con todo nuestro corazón. Vamos a aceptarlo. Porque Dios también se manifiesta a cada uno de una forma soberana. Dios es soberano y Él se manifiesta a quien Él quiere. Pero lo que sí es importante es que cada uno de nosotros esté abierto en su corazón, porque el Señor puede confirmar que también Él quiere manifestarse a nuestras vidas. Entonces, aquellos que estaban firmes en la fe, permanecieron firmes en la fe. Pero aquellos que no lo estaban, en aquel momento de encrucijada, tomaron una decisión. Y dice aquí la Escritura, después de que el Señor les dijo, algunos de ustedes no creen, entonces dice en el verso 66, 6:66, interesante, yo no sé ni por qué las traducciones de la Biblia o los traductores que colocaron los capítulos y versículos, porque en el original, tanto en el hebreo como en el griego, no aparecían, pero lo hicieron para facilitar la lectura, pero aquí en el verso 66 está en negrito. Imagínense, está resaltado. ¿Por qué? Porque es el número 666. Y el número 666 es el número de la bestia. Y el número de la bestia dice que es un número del hombre, que tiene sabiduría, que encuentre el número de la bestia. Pero la bestia está relacionada con riqueza, está relacionada con sabiduría, y está relacionada con abandonar al Señor. El hombre, número 6, fue creado en el 6º día. Sin embargo, aquí dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron, escuchen, atrás y ya no andaban con él. Estaban otra vez, probablemente lo estaban siguiendo por los milagros que miraban, por la palabra que enseñaba, pero después de aquella ocasión ya no andaban con él. En otras palabras, decidieron dejarlo, decidieron ya no más caminar con él, otra vez por la influencia tal vez de los líderes religiosos, que ya era mucha, porque realmente dice que cuando él estuvo en Jerusalén, dice aquí después de él también cuando curó aquel paralítico de Betesda y haber predicado una palabra muy especial y haberse manifestado a este hombre. Entonces dice aquí en el verso 18, pero por esto los judíos, cuando está hablando de mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, hablando para ellos, interpretando que él violaba el sábado. Otra vez, las interpretaciones privadas son las que pueden destruir nuestra comunión y nuestra firmeza con Dios. Que el Señor oremos que el Señor no permita que nosotros entendamos a nuestra manera. Necesitamos la inspiración de Dios. Necesitamos que Él confirme su palabra en nuestros corazones. El reposo de Dios, el verdadero reposo de Dios, no es un día, es el descanso que viene por el perdón divino de nuestros pecados. El verdadero reposo es hacer la voluntad de Dios. Y aquí dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de sábado, y él no lo quebrantaba, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, él está ahora, en ese momento, los discípulos lo están abandonando, muchos de ellos lo han abandonado ya, no lo quieren más seguir, pero bueno, el Señor es de un carácter fuerte, de un carácter firme, y dice aquí, dijo entonces Jesús a los 12, recuerden, habían líderes, estaba la multitud que también eran considerados discípulos, que ahora lo estaban dejando, y entonces dice a los 12, el otro grupo de los verdaderos discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Una prueba tremenda. Vamos a ser probados en estos últimos días.
Van a suceder muchas cosas que tratarán de confundirnos, que tratarán de quitarnos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Él que tenemos que fijar nuestros ojos, o sea, nuestro corazón. Y entonces aquellos verdaderos discípulos como Pedro y como los 11, no contando a Judas, respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ven cómo él interpretó? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora entendemos, sí, son tus palabras. Cada vez que tú nos hablas, como dijeron aquellos hermanos camino de Emaús, nos arde el corazón. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Un grupo lo siguió, sí, fue un grupo reducido, fueron los que el Señor usó para comunicar, para expandir el evangelio a todas las naciones. Y entonces dice la Escritura que después de estas cosas, en el capítulo número 7, andaba Jesús en Galilea. Quiero entrar a otro aspecto aquí, que es en relación a no solamente a sus discípulos, a los hermanos en Cristo, sino ahora a sus hermanos de familia, consanguíneos, que eran medio hermanos, en otras palabras. ¿Por qué medio hermanos? Porque no eran hijos, Jesús no era hijo de José, ¿verdad? Pero sus hermanos, que eran hijos de María, su madre en la carne, eran hijos de José y María, ¿verdad? Entonces eran hermanos, pero eran medio hermanos, porque Jesús no fue engendrado por José, sino por Dios, por el Espíritu Santo. Sin embargo, crecieron juntos y él era el primogénito. Y dice aquí, después de estas cosas, capítulo 7, verso 1, andaba Jesús en Galilea, en el norte, una área septentrional, eso quiere decir el norte de Israel. Pues no quería andar en Judea, en el sur, porque los judíos procuraban matarle. Ya vimos ahí que realmente ellos tenían esa intención, procuraban realmente, dice aquí en el capítulo 7, verso 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. O sea, todos tenían miedo. Y no está diciendo por miedo de los judíos, no está diciendo por miedo del pueblo. No, porque todos eran judíos. ¿Sí? Está hablando de los líderes, está hablando de los gobernantes espirituales, está hablando de los sacerdotes, está hablando de aquellos que tenían el dominio espiritual, religioso en Israel. A eso se refiere aquí cuando dice tenían miedo de los judíos, de las autoridades espirituales. O sea, nadie estaba dispuesto a entregar su vida. De hecho, nadie lo hizo, ¿verdad? Jesús sí, pero en el tiempo oportuno. Y en este momento, él es confrontado por sus hermanos. Ya crecieron, él ya está, pues, recuerden, él es el primogénito, pero él tenía otros hermanos. Leemos aquí, dice, verso número 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. Sus hermanos. Esto no está hablando de sus paisanos de Galilea, no, paisanos de Capernaum o los paisanos de Nazaret, no, está hablando de sus hermanos, hijos de José y de María. Y como vemos claramente, él tenía 4 hermanos y como mínimo tenía 2 hermanas. No se nos menciona en la Biblia los nombres de ellas, pero sí los nombres de ellos, ¿verdad? De los hermanos de Jesús. Y vamos a ir juntos aquí en el capítulo número 2 de Juan. Él mismo lo introduce cuando ellos están, cuando hizo Jesús su primer señal en las bodas de Caná de Galilea. Dice ahí al principio que María fue invitada. No mencionó a sus hijos, pero también estaban ahí. Dice aquí en el versículo 11 del capítulo 2 de Juan, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, Jesús, su madre,
sus hermanos y sus discípulos. Hay una diferencia entre los discípulos, los apóstoles, los más cercanos a él, y sus hermanos. María y los hermanos de Jesús andaban también ahí cambiándose de un lugar para otro, pero todavía ellos, dice claramente aquí, que ellos no creían. Vamos a ver estos pasajes aquí. Pero en Mateo capítulo 12, verso 46, Mateo 12, 46, leemos, hay una tradición, la tradición católica propiamente, que habla sobre la virginidad perpetua de María. ¿No? María sí fue virgen, una mujer preciosa, santa, justa, por eso el Señor la escogió. Y ella fue virgen hasta que dio a luz a su primogénito. Después ella no fue más virgen porque José la conoció. Dice claramente ahí en Mateo capítulo 1 que él no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces ellos tuvieron como mínimo 6 hijos, 4 varones y mínimo 2 mujeres. Pero dice aquí en Mateo capítulo 13, verso 55, y no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, que es Santiago, José, Simón y Judas. No están todas sus hermanas. Yo siempre veo como mínimo 2 mujeres, podrían haber habido más. Con nosotros, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, aquí vemos claramente que está hablando de los hermanos del Señor, y en el capítulo número 12, verso, vamos a ver aquí, 12, 46, dice, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo, uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y ahí viene la respuesta de Jesús para dar la diferencia entre los hermanos espirituales. Todos los que hacen la voluntad de mi Padre son mi madre, mis hermanos y mis hermanas, con los hermanos de carne, o sea, hermanos sanguíneos, hijos de la misma madre, pero no del mismo padre. Entonces, aquí están estos hermanos que crecieron con Jesús, y le dijeron sus hermanos, volviendo a Juan capítulo 7, verso 3, sal de aquí y vete a Judea, que regresar a Jerusalén. Era la fiesta de los tabernáculos, había mucha gente, ellos iban a subir a la fiesta también, y le estaban diciendo, si tú te quieres dar a conocer, pues ve allá con la multitud, con esa cantidad de gente que hay ahorita en la fiesta de los tabernáculos, que habían, recuerden, las 3 fiestas principales, donde todo varón de Israel debería de presentarse, pero no iba solamente todo varón, toda su familia iban en esa peregrinación. Era algo, sin duda, algo preciosísimo que se realizaba, unas fiestas maravillosas, porque también se preparaba en el período de las cosechas, ¿verdad? En la Pascua, la cosecha de la cebada, en el Pentecostés, la cosecha del trigo, y en tabernáculos era la vendimia, o sea, la cosecha de las uvas. Entonces era un tiempo de mucha alegría y de compartir, pero hay muchos otros aspectos ahí en esa fiesta. Entonces ellos estaban tratando de motivar al Señor, o hasta prácticamente empujarlo para que fuera a Judea, a Jerusalén, a manifestarse en esa fiesta. Pero Jesús no quería ir. Dice ahí, no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, verso número 1. Pero hay que dejar bien claro aquí que no era por miedo. No, Jesús no tenía miedo de morir. En ninguna manera. Él entregó su vida voluntariamente. Nadie me la quita, dijo él, yo la doy voluntariamente. Entonces, ¿por qué dice ahí que no quería ir en Judea porque los judíos procuraban matarle? Pues claro, es claro, ¿verdad? Es porque el Señor sabía su tiempo. No era en la fiesta de los tabernáculos que él debía morir, era en la fiesta de la Pascua. En el momento oportuno de Dios, en el kairos, o sea, en el período determinado por Dios, él entregaría su vida.
pero no era su tiempo. Entonces, por la sabiduría divina, por la providencia divina, por el entendimiento de la voluntad de su padre, él no iba a subir a esa fiesta. Pero no quiere decir que no iba a subir a la fiesta. Él iba a ir, pero en el tiempo del Señor. Entonces, aquí le dijeron, para que también tus discípulos, porque ellos, en el verso número 3, ellos no eran discípulos, o sea, eran seguidores, pero no eran discípulos. No lo habían abandonado porque eran sus hermanos, pero decían, ay, ya no come, él está loco, y algo le pasó a este hombre si antes se mantenía en el taller haciendo trabajos maravillosos y ahora ya no para, predicando y diciendo que él es el Cristo. Pues entonces que vaya a Jerusalén y que lo diga abiertamente. No entendían, ¿verdad? Obviamente la falta de fe, la falta de conversión de su propia familia, no de María, sino propiamente de sus hermanos, eso hacía con que ellos hablaran duramente con Jesús a pesar de ser el hermano mayor de ellos. Y dice que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque dice, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Increíble, ¿verdad? La forma como... Pero dice aquí en el verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Es tremendo. Ni aún sus hermanos creían en él. Es el cumplimiento literal prácticamente de lo que está escrito aquí en el libro de los Salmos, capítulo 69. Vean conmigo ahí, Salmo 69. Dice en el verso número 8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. No dice de mis padres, ¿verdad? Qué revelación preciosa. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. No, menciona a los hermanos, probablemente las hermanas sí tenían otra actitud. Generalmente las mujeres tienen más sensibilidad para responder a la presencia de Dios, más sensibilidad para captar algo, ¿verdad? Tal vez ellas realmente no lo rechazaban. No, como es escrito pues desde la perspectiva judía, entonces son los hombres los que más prevalecen, pero es probable que hasta en este Salmo 68:9 diga, desconocido para los hijos de mi madre. Eran sus 4 hermanos que no estaban creyendo en él. También podría haber sido también las hermanas. Vivían juntos y la influencia estaba ahí. Nadie es profeta en su propia tierra. Dijeron, bueno, este es nuestro hermano. ¿Cómo va a ser que él es el Hijo de Dios? Yo no sé hasta qué punto María les reveló. Por lo que yo veo aquí, María no dijo nada, como la Escritura dice, y era una mujer sabia, ¿verdad? Ella no estaba tratando de convencer a los demás. Yo veo que después de la resurrección, eso sí, se abrió el corazón de María para comenzar a contar todas las cosas que ella había guardado en su corazón, que eran la confirmación de quién era ese ser maravilloso, ese Hijo de Dios que el ángel Gabriel le dijo que daría a luz. Entonces, aquí están sus hermanos que no creían en él. Y el Señor les dice en el verso 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Cómo voy a subir yo a esta fiesta? No estaba menospreciando la fiesta, estaba diciéndole que no subiría. Por en cuanto, mas vuestro tiempo siempre está presto, dice. Fíjense, mas vuestro tiempo siempre está presto. Vuestro tiempo siempre está ahí a la disposición. O sea, ahí hay 2 interpretaciones o 2 puntos de vista o 2 perspectivas que podemos ver esta respuesta que el Señor nos da. Primero está diciendo, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Por qué? Porque el Señor siempre estaba haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios en el tiempo del Señor. Como dice también otro libro de los Salmos, creo que es el Salmo 31, en tus manos están mis tiempos, o en tus manos están mis días, o en tus manos están
todo lo que yo hago, Señor. No quiero hacer nada por mi propia cuenta. Esa sí era la forma de vivir de Jesús. Pero los hombres que no están interesados en hacer la voluntad de Dios, en el caso de estos que eran incrédulos, su tiempo estaba pronto. Ellos podían hacer lo que querían en el tiempo que querían. Esa es una perspectiva. Y la otra es que el tiempo de él de manifestarse no había llegado, pero el tiempo de ellos estaba aún disponible para que creyeran en él. No habían creído, eran incrédulos, pero el tiempo estaba ahí disponible para que no perdieran la oportunidad. Y yo creo que debe haber sido doloroso, como el propio apóstol Pablo habla después de cómo él dice que persiguió a la iglesia y él fue blasfemo. Y dice, y yo fui recibido en misericordia y fui perdonado porque lo hice en ignorancia, cuando estaba en incredulidad. Pero recordarse de lo que él había hecho con los seguidores de Cristo fue algo doloroso, algo que quedó marcado en su vida. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, y aquí es la última parte, la lección tal vez central que quiero transmitir en esta hora. Los hombres, y no solamente los hombres que están en el mundo incrédulos, necesitan reconocer, o mejor dicho, afirmar su posición en relación a Jesús antes de salir de este mundo. Porque si no se posicionan en relación a su fe con Jesús, si Él es el Hijo de Dios, si Él es el Cristo o no, si Él es, en sus corazones podrán presentarse delante del Señor con toda confianza y libertad, pero si no, al final podrán perderse. El tiempo que el Señor nos ha dejado en esta tierra es el tiempo determinado para convertirnos de todo corazón, para creer de todo corazón, para que crezcamos en los caminos del Señor, que crezcamos en su palabra, que crezcamos en comunión con el Señor. Porque qué triste va a ser estar en los cielos y decir, ay, no aproveché las oportunidades, estuve toda mi vida perdiéndola y hasta que me enfermé y me morí, antes de morir confesé. Qué triste poder vivir una vida carnal todo el tiempo sin haber pensado en el Señor, sin haber dedicado tu vida para orar, para buscar al Señor, para alabarlo, para oír a la palabra, para ir a la iglesia, para amar a los hermanos, para cumplir sus mandamientos. Qué oportunidad preciosa el Señor está dando. Por eso es que el Señor le está diciendo eso a sus hermanos. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ay, ese es el tiempo que cada uno de nosotros tenemos aún en esta tierra. Aprovechémoslo al máximo. Y dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Por eso es que ustedes pueden ir a la fiesta tranquilos, nadie se da cuenta de ustedes. ¿Por qué? Porque son parte de la multitud, parte del mundo. El mundo ama lo que es suyo. Pero como yo digo la verdad y hablo de los pecados del mundo, entonces van a buscarme y quererme destruir. Bien, dice el Señor, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta. Y aquí hay este texto, este versículo número 8, ha sido interesante durante toda la historia de la iglesia, porque han habido personas que se han atrevido a decir que Jesús mintió aquí, porque él dijo que no subía y subió. Hay un filósofo alemán, tiempo atrás, que él leyendo las escrituras, leyó esto aquí, dice que subid vosotros, yo no subo a esta fiesta, pero después subió, entonces mintió. Claramente se ve, yo ya lo leí en español, ya lo leí en portugués, ya lo leí la traducción en inglés, ya lo leí en italiano, y dice lo mismo, y en el griego también dice, yo no leo griego, pero tengo todas mis herramientas para entender lo que ahí se dice, y dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta. Él no dijo que no iba a subir, él dijo que todavía
no subiría. O sea, no iba a subir con ellos en todo aquel grupo de la peregrinación y todo, y que iba durante todo el camino, no lo iban a dejar tranquilo. No, él dice, porque mi tiempo aún no se ha cumplido, ¿verdad? Él otra vez estaba dando el mensaje de su muerte. Él no iba a morir en la fiesta del tabernáculo. Sin embargo, iba a aparecer ahí porque ciertos eventos eran celebrados en esa fiesta y los cumplimientos espirituales eran manifestados a través de la vida y ministerio de Jesús. Imagínense que solo para dar un detalle ahí, que no quiero entrar en muchos, porque no es ese mi punto ahora, pero en la fiesta de los tabernáculos se celebraba el período en el cual el pueblo de Israel pasó por el desierto siendo dirigido por el Señor. Por eso es que en la fiesta de tabernáculos, que también es llamada la fiesta de Sukkot, porque ahí hacían tabernáculos, o sea, tiendas o barracas o tiendas de campaña con ramas de árboles, las preparaban en los lugares ahí porque llegaban multitudes de peregrinos y ellos podían estar ahí en esas tienditas de campaña preparadas específicamente para esos 8 días aproximadamente que se celebraba la fiesta, y ellos daban gracias a Dios ahí por el periodo en el cual pasaron por el desierto, siendo iluminados con la columna de fuego, recibiendo el agua del pedernal, de la roca que salió. Por eso es que en esa época ellos también iluminaban el atrio principal del templo, recordando esa iluminación que tuvieron de noche con la columna de fuego. Imagínense. Y ellos también derramaban agua del tanque de Siloé, como figura del agua que ellos habían bebido en el desierto cuando el Señor les dio de beber. O sea, habían muchos eventos que se realizaron en el desierto que ellos también tenían una cierta liturgia que la celebraban en el templo. Y todo eso por eso es que Jesús en ese periodo dijo, yo soy la luz del mundo. Él también dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba, yo le daré agua que salte para vida eterna, hablando del Espíritu Santo. O sea, Jesús cumplió cada aspecto. Él es el agua, Él es el pan, Él es la luz, Él es el fuego. Toda la manifestación de Dios es a través de Jesucristo. Entonces, en la fiesta del tabernáculo sucedieron tantas cosas extraordinarias y Jesús las cumplió ahí al pie de la letra en relación a su propia vida y ministerio. Pero el punto está en esto aquí. Dice, y le buscaban los judíos, bueno, dice en el verso 10, pero después de que sus hermanos habían subido a la fiesta, entonces él también subió a la fiesta, dice, no abiertamente. Ustedes percibieron ahí que él no mintió, él dijo, todavía no voy a subir a esta fiesta, pero quiere decir que sí iba a ir. Subió a la mitad de la fiesta, más o menos después de unos 4 días de fiesta, aproximadamente, algunos dicen 3 días y medio, no seamos tan cabellos, ¿verdad? Pero a la mitad de la fiesta él subió y llegó allá. Y dice, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Primero para evitar aquella publicidad y aquel alboroto que se podía hacer, porque ya lo estaban buscando. Porque dice aquí en el verso 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Pero otra vez, los judíos no era solamente la mayoría, la multitud de que estaban ahí, sino también, pero principalmente se refiere a los líderes religiosos. Estaban otra ahí queriendo ver dónde aparecía, porque recuerden que lo querían matar, ¿verdad? Porque para ellos, violador del sábado, y se llamaba hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, entonces es un blasfemo, tenemos que acabar con él. Entonces lo estaban buscando. Y dice ahora en el versículo número 12, y este es el punto principal aquí, tenemos que determinar nuestra vida. Tenemos que afirmarnos en nuestra fe. No podemos continuar pensando que somos discípulos, pero en un momento determinado podría ser avalada nuestra fe por pruebas, por dificultades y pensar que Dios nos abandona. Nunca Él lo hará. Dios siempre estará contigo, no importa en qué circunstancias puedas estar pasando. Si enfermedad, pobreza, abandono por tus familiares, no importa que vivamos, Dios está con nosotros. Y dice
Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, ¿verdad? Judíos, multitud, judíos, líderes, multitud, todos los judíos que habían llegado ahí. Había murmullo, pero ¿por qué murmullo? Porque ellos no tenían la libertad de hablar abiertamente de Jesús, porque tenían miedo de los judíos. Dice aquí, pues unos decían, es bueno. Miren, estaban divididas, la multitud estaba dividida. Unos decían es bueno, otros decían no, sino que engaña al pueblo. Ay, Señor, yo digo, cuando yo he leído esto, y ahorita compartiendo para ustedes, digo, Señor, ¿cómo? No, dice no, sino que engaña al pueblo. Jesús, la palabra viva de Dios, el verbo de Dios, hecho carne, el logos de Dios, diciendo, no, engaña al pueblo. ¿Saben por qué pensaban así? Porque Jesús enseñaba la verdadera palabra del Señor. Como los propios dice aquí, hablando de los judíos, y se maravillaban los judíos, otra vez, los líderes, diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? O sea, ellos reconocían, ¿verdad?, que primero, él no había estado entre maestros, rabinos famosos, que bien podrían decir, no, este fue mi discípulo. Lo sabían. Pero otra vez queremos resaltar que él no era un autodidacta. Él no estaba interpretando la escritura por sus propios estudios. No. Cuidado con eso. Sino lo recibía de Dios. Había una dependencia, una unidad completa entre Dios el Padre y el Hijo. Y entonces dice ahí, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? O sea, ellos estaban reconociendo que había en él un correcto entendimiento de las escrituras. Estaban, digamos así, reconociendo que él tenía conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios del Antiguo Testamento, y que también tenía la correcta, digámoslo así, habilidad o capacidad para la interpretación de las escrituras. Mucha gente, como los saduceos que no creían en la resurrección, Cristo les habló de la resurrección en el libro de Génesis. Para los saduceos, solo el Pentateuco, 5 libros del Pentateuco eran la inspiración de Dios, pero no creían en la resurrección. Pues ahí mismo en el libro de Génesis, capítulo número 3, cuando el Señor se manifestó en la zarza ardiente a Moisés, él saca la doctrina de la resurrección, porque tenía la habilidad de la interpretación correcta de las escrituras. Él es el Logos, la palabra de Dios. Y les dijo, ¿cómo es que ustedes no creen en la resurrección? Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y él les dice, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Ahí hablando, imagínense cómo les enseñó eso. Porque ya Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto de un buen tiempo, ¿verdad? 250 años antes, más o menos. Habían muerto, por ejemplo, el último, hablando de Jacob. Pero el Señor le dijo a Moisés, yo soy el Dios de ellos, soy el Dios vivo. Ellos están vivos en mi presencia. O sea, ahí les habló. Entonces él tenía esa habilidad y también, por otro lado, también tenía la capacidad de explicar. Lo utilizaba parábolas, pero también tenía esa elocuencia. No era una elocuencia humana, era la elocuencia del Espíritu de Dios, la elocuencia del Dios de los cielos que vino aquí para interpretarnos correctamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Dijo, no, Señor, ¿a quién iremos? Dice Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ahora están diciendo aquí la multitud, Él es bueno. No, pero lo decían solo entre ellos. Dice murmullo. No, Él es bueno. No, Él engaña. Pero tenían miedo, entonces no sabían qué creer. Esa incertidumbre, esa encrucijada en que las multitudes se encuentran es peligrosa. Porque imagínense, el Señor ya va a los cielos, en este caso ya iba a subir a los cielos, y los discípulos y algunos y hasta sus hermanos no creían en Él. Pero bueno, termino con esta parte aquí de sus hermanos. Gracias a Dios, sus hermanos resolvieron su conflicto interno
podemos decir que ellos dejaron a un lado todos sus prejuicios, todos sus preconceptos en relación a Jesús. Y eso sucedió después de la resurrección. Imagínense. Ay, Señor, pero el Señor les dio esa oportunidad preciosa. Cuando vamos bueno, pero tal vez quiero ir antes a Primera de Juan. Este verso se me vino a la cabeza hoy exactamente después de leer las Escrituras. Dice aquí, Primera de Juan capítulo 2, verso 28. Ahora, hijitos, les dice Juan a sus lectores, permaneced en él. Permanecer en Él, permanecer en el Señor, vivir en luz, en justicia, en rectitud, aborreciendo el mal, amando el bien. No quiere decir que somos perfectos ya, no. Aún podemos pecar, podemos fallar, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es un perdón continuo, no para aquellos que son obstinados, sino para aquellos que se arrepienten de corazón, que falla, pero que no viven constantemente en el pecado, sino es una falla de repente, una cosa aquí, una cosa allá, que están conscientes de su naturaleza pecaminosa. Pero aquí dice, permaneced en Él. Vamos a permanecer en la luz, caminando correctamente, siendo como Él es. Y como dice Pedro, Él nos ha dejado sus pisadas para que las sigamos. Es el camino, su vida, como Él vivió. Y ahora dice, para que cuando se manifieste, fíjense en esto, cuando el Señor se manifieste en su segunda venida, tengamos confianza. O sea, la forma de caminar aquí en esta tierra es prácticamente determinante, porque eso nos va a dar o confianza o puede dar también condenación. Dice aquí también, y en esto conocemos que somos de la verdad. Y estoy leyendo en el capítulo 3 ahora y verso 19, Primera de Juan. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él si andamos en la verdad. Y dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces, si algo en nuestro corazón nos redarguye en relación a cierto tipo de vida, a cierto tipo de actitudes, de actividades que estamos haciendo, mayor que nuestro corazón es Dios, dice. Entonces debemos de arreglar las situaciones. Si una relación con alguien así es un obstáculo en nuestras oraciones o un obstáculo en nuestra vida espiritual, nos está afectando en nuestra vida diaria, resolvámoslo ya. Porque no sabemos el tiempo que aún tenemos para estar delante del Señor y no queremos llegar delante de Él avergonzados. Por eso dice aquí, otra vez voy a leer el verso 28 del capítulo 2 de Primera de Juan. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué palabra, ¿verdad? Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Quién se puede alejar de Jesús avergonzado? Solo alguien que no vivió delante de su presencia, que no vivió en la luz, que no vivió en justicia, que no se aferró pues al sacrificio de Jesús, sino que vivió su vida indiferentemente, que solo fue un cristiano nominal de nombre. Necesitamos afirmar nuestra vida. Por eso es que agradezco al Señor la oportunidad que el Señor les dio a los hermanos de Jesús, que ellos no creyeron, no creían. Pero dice al final, después, antes de que Jesús ascendiera a los cielos, por eso es que antes de que Jesús ascendiera, ellos resolvieron su problema, resolvieron sus conflictos internos, hicieron a un lado todos los prejuicios que tenían contra Jesús. Ahora es con nosotros. Antes de subir a los cielos, tenemos que resolver todo tipo de conflictos que hay, barreras, hay que quebrarlas si algo está impidiendo crecer y estar en esa confianza. Por eso dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. No puede haber nada que sea un obstáculo. Y dice aquí en el capítulo 1, verso 14 del libro de los Hechos, todos estos perseveraban, hablando de los apóstoles, en el aposento alto, unánimes en oración y ruego
con las mujeres, y dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En el aposento alto estaban sus hermanos. Después de la resurrección, ellos fueron otros. De hecho, leemos en 1 Corintios capítulo 15, verso 7, Pablo escribiendo a los corintios les dice que el Señor también se reveló resucitado a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Es Santiago. ¿Quién es Santiago? El mismo que escribió la carta de Santiago. Es precioso lo que él dice ahí. Si nosotros vamos a su carta, inmediatamente leemos un mensaje maravilloso que él dejó ahí. Dice Santiago o Jacobo, es el mismo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice soy hermano del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. ¿Y quién más? Judas. Judas también fue hermano del Señor. Y oigan lo que él dice aquí en su carta. Verso número 1. Bueno, solo tiene un capítulo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. O sea, tanto Jacobo, que era digamos así, el primogénito con José y María, y Judas era el último, el hijo, el menor de ellos. Estos dos se convirtieron en siervos de Jesucristo. Escribieron esas 2 cartas para la iglesia. Ellos fueron transformados, se convirtieron en personas tan preciosas. Yo creo que estos discípulos, estos hermanos, podían decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo, que escribió en 2 Corintios 5:16. Y dice, y si en aquel tiempo conocimos a Jesús en la carne, ahora ya no lo conocemos así. Pero los hermanos de Jesús podían decirlo de una forma extraordinaria. Si conocimos a Jesús en la carne, crecimos con Él, ahora ya no lo conocemos así. Lo conocemos como el Cristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Mesías, como Dios manifestado en carne. ¡Ay, qué experiencia! Estos hombres realmente, antes de que Jesús se fuera, consiguieron resolver su problema, dejaron a un lado su incredulidad y se convirtieron en hombres de fe y en siervos de Jesucristo. Tanto que cuando Pablo dice que fue a Jerusalén para tratar con los apóstoles, él dice en Gálatas capítulo 2, verso 19, y él estuvo con aquellos que parecían las columnas. Habían 3 columnas. 3 columnas. Que era Jacobo, Pedro y Juan. Imagínense, no está hablando de otros apóstoles que estaban ahí, de Pedro y de Juan, sí estaban ahí, pero también estaba Jacobo, el hermano del Señor. Santiago estaba ahí. Y dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo número 15, cuando están en el concilio para determinar si abren las puertas para los gentiles, que ya el Espíritu Santo lo había abierto, pero ellos necesitaban entender qué es lo que estaba pasando. Dice ahí en Hechos 15, versículo número 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles con Cornelio para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Oigan cómo está hablando aquí Jacobo, el hermano del Señor, el medio hermano, hijo de José y María. Qué precioso. Y esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres gentiles busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y termina diciendo: por lo cual yo juzgo. Oiga, y fue del Señor, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación, de ahogado y de sangre. Solamente estos 4 requisitos que todos los gentiles cumplieron con agrado, con satisfacción. Hermanos, ellos subieron a la fiesta. En esta fiesta vieron algo precioso de Jesús. Aún sus corazones estuvieron en dudas, pero después de un tiempo estas personas se convirtieron en tabernáculos del Dios vivo, tabernáculos del Espíritu de Cristo, tabernáculos de
del Cristo eterno, del Verbo de Dios, y ellos también fueron guiados por el Señor. Pero en Marcos capítulo 16 y verso 14 termino con esta exhortación que todos tenemos que considerar. Marcos 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, estando reunidos, estando ellos sentados a la mesa, oigan, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Sus hermanos dejaron esa incredulidad, esa dureza de corazón para convertirse en personas, en hombres, siervos, apóstoles de fe, de coraje. Y ahí sí, en el ministerio de Jesús, ellos no eran don nadie. Pero cuando ya se convirtieron al Señor, ellos también se convirtieron en un objetivo para ser atacado por los judíos, por los líderes religiosos, pero ya no les importaba porque ya estaban preparados en su fe, eran personas fortalecidas. Bien dice también la Escritura en Hebreos capítulo número 3 y verso número 12. Leamos aquí este texto poderoso, capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, fíjense, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así es que estamos todavía en esta tierra, en un periodo de prueba. El Señor nos ha garantizado victoria porque aquel que vence al mundo es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero es necesario aquí esta amonestación. Hermanos, que ninguno de vosotros caiga en corazón malo de incredulidad y se aparten del Dios vivo. Gente podría comenzar a amargarse por esto, por lo otro, amargarse por una ofensa, amargarse por una palabra que oyeron que fue mentirosa, o por una blasfemia, o por lo que sea. No nos apartaremos de Cristo nunca. Sea lo que haya pasado, sea que nos enfermemos, tenemos que ser como Job, que dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque Él me mate, yo en Él esperaré. O sea, no, a pesar de que Job nunca atribuyó a Dios despropósito alguno, dice la Biblia, mantuvo su rectitud. Sin embargo, él estaba dispuesto a creer en Dios, no importa si él moría en su enfermedad. Con todo, sin embargo, el Señor lo levantó y lo restauró de una forma extraordinaria. Y por último, en 2 de Corintios, capítulo número 4, leemos un texto que todos nosotros conocemos muy bien y que es necesario resaltarlo. 2 de Corintios capítulo 4 dice en el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero dice el Señor, dice, no seáis incrédulos. Quiere decir que hay creyentes que pueden manifestar incredulidad y dureza de corazón al no permitir creer en las manifestaciones de Dios en la vida de la iglesia o en su propia vida. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Queridos, que el Señor les dé la gracia para que cada uno de ustedes se mantengan firmes, se mantengan comunicando el evangelio, siendo agentes de bendición para otros, instrumentos de luz, la sal de la tierra para preservar la vida de otros, y que este periodo que estamos aquí antes de irnos a los cielos, cualquier cosa sea resuelta, cualquier cosa sea arreglada, que nada quede pendiente, sino que
Así como los hermanos de Jesús, antes de que Él ascendiera a los cielos, después de su resurrección, ellos tuvieron una conversión maravillosa. Así, antes de salir de esta tierra, un avivamiento especial caiga sobre ti, sobre tu familia, sobre la iglesia, en el nombre de Jesús. Padre amado, te agradecemos este día por permitirnos compartir este pequeño, corto mensaje, esta predicación que trae a exhortación, consuelo, ánimo y firmeza para cada uno de mis hermanos. Señor, ayúdalos, tú conoces qué es lo que cada uno está viviendo, lo que cada familia está viviendo, que seamos fieles en todo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser fieles también en el área financiera, ayudando, contribuyendo en la obra, Señor, dando conforme tú nos has enseñado, que si hemos dado lo espiritual, poco es que recojamos un material, que recojamos lo material, que cosechemos lo material. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a ser fieles y que nada, ni el materialismo, ni nada de este mundo nos quite la bendición de permanecer fieles hasta el final, para que cuando tú vengas, Señor, y te manifiestes, tengamos confianza y en lugar de alejarse, nosotros nos aproximemos, nos acerquemos a ti con plena certidumbre de fe, confianza, limpieza y pureza. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Fuerte abrazo y la gracia de Dios con cada uno de ustedes.